El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La palabra de Dios, el texto que hemos escogido en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y vamos a escuchar la lectura bíblica para fundamentar esta disertación. Evangelio de Marcos, relato evangélico de Juan Marcos, capítulo 3 en sus Biblias. Vamos a leer desde el verso 31 en adelante. Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. Ayuden a las personas que nos están visitando por primera o segunda vez. Comparta allí con ellos, comparta la lectura bíblica, compártala. Si usted no tiene Biblia, hágase al lado de un cristiano. Los cristianos tenemos la Biblia. Los cristianos, hágase al lado de un cristiano y escuche atentamente lo que dice la Sagrada Escritura ahí en este texto. Entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Mucha gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Él respondiendo les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Dios nos bendiga por esta gloriosa palabra. Acompáñame a orar ahí donde usted se encuentra. Acompáñame a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento espiritual de esta palabra. Oremos juntos. Padre celestial, bendecimos tu nombre. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, creador del universo, que nos prodigas tu santa y bendita palabra. Y nos has elegido, nos has escogido a nosotros como tu pueblo elegido, la niña de tus ojos, para que nosotros vivamos por estos preceptos. Gracias. Te rogamos, Señor, que hoy ilumine nuestro entendimiento espiritual. Abre nuestros sentidos espirituales y guíanos, Señor, en la exposición de estos textos, esta palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que contribuya a nuestra edificación personal y familiar. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y en Él te damos las gracias. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su lugar. Hemos titulado esta disertación Sin respaldo familiar. Sin respaldo familiar. Vamos a introducirnos progresivamente en esta parte de la disertación. Vamos a introducirnos hasta llegar a los argumentos centrales y aprender de allí verdades espirituales que van a edificar nuestra vida, van a edificar nuestra fe y van a fortalecer nuestra esperanza en el Señor y van a traer bendición también a nuestras familias. Escuchemos con mucha atención, por favor.
Algunos niegan que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos. Me pregunto qué harán con este pasaje y otros más de la Sagrada Escritura que mencionan hermanos de Jesús. Muy bien. Algunas personas creen que Jesús de Nazaret no tuvo más hermanos ni hermanas. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, ahí estamos diciendo claramente, estamos diciendo al leer el pasaje, que de acuerdo al escritor sagrado, a Jesús lo fueron a visitar en el lugar donde estaba enseñando. Jesús era un rabino, maestro de las escrituras. Y en el lugar donde él estaba enseñando, estaba reunido allí, había mucha gente. De repente llegaron hasta allá, llegaron su madre, llegó sus hermanos y llegaron también sus hermanas, dice el pasaje. ¿Quiénes son aquellos que dicen que Jesús no tuvo más hermanos? ¿Quiénes son aquellos que enseñan que Jesús no tuvo más hermanas? Pues la tradición religiosa católica romana. Todo fiel católico, apostólico y romano ha sido enseñado de que María es una mujer que siempre mantuvo su virginidad, a pesar de que fue incubada, a pesar de que fue inseminada, a pesar de que fue engendrada por el Espíritu Santo, y ella concibió a Jesús de Nazaret en su vientre, convirtiéndose así en la portadora de Dios. No en la madre de Dios, sino en la portadora de Dios. Ellos son los que creen que María, a pesar de que fue engendrada y parió, pues ese parto no rompió, sí, su himen, sí, y a pesar de que pare y es abierta su matriz, con el nacimiento, la parida de su hijo, ella siguió siendo virgen. Y que esos que dice allí ese pasaje y otros textos más, ellos no eran realmente hermanos y hermanas de Jesús. Ellos eran parientes o hijos de un matrimonio anterior que había tenido José. Aquí notamos, si usted observa bien el pasaje, usted se da cuenta de que entre los que fueron a visitar a Jesús no estaba José, el padre adoptivo de Jesús, no estaba. Lo más seguro es que ya él había partido a la presencia del Señor, ya no estaba vivo. Y en ese momento, durante esa circunstancia, ausente José, el padre adoptivo de Jesús, Jesús como primogénito de María, el hijo mayor, pasa a ser prácticamente el que funcione como el proveedor de su casa y de las necesidades de su madre. Es lo más seguro, ya que no dice el pasaje que José lo fue a acompañar. Ahora, nosotros no creemos esto. Esto es un dogma mariológico.
Un dogma inventado por la tradición católica romana, que dice que María es eternamente virgen. Y no solamente eso, hay otro dogma que dice que ella es la madre de Dios. Y acabo de explicar que ella no es la madre de Dios, sino la portadora de Dios. La Theotoko, se dice así en griego koiné, y así está escrito. Tampoco creemos que ellos eran parientes los que estaban con María, la madre de Jesús. Ellos eran hermanos, y el vocablo griego, la expresión gramatical que se usa allí, la expresión adelphoi, literalmente se refiere y debe ser traducida como un hermano de sangre y de carne. Un hermano y no un pariente. El vocablo pariente en la Biblia también está, y es un vocablo gramaticalmente distinto. Ahora, ¿por qué la tradición romana afirma semejante exabrupto? Porque ellos quieren mantener una tradición por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Una de las cosas que ellos también han establecido por tradición, por dogma, es el hecho de que María es la mediadora ante Dios el Padre de la iglesia y de todos los que son cristianos. Que María es mediadora. Pero la Biblia no enseña eso. La palabra de Dios enseña que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que cualquier intercesión, cualquier mediación que usted, en nombre de María, la supuesta madre de Dios, cualquier mediación o intercesión que usted quiera alcanzar, eso va a ser inútil. Va a ser inútil. Yo no sé si usted ha estado atento a las noticias. El sumo pontífice, el obispo máximo de la iglesia romana, están preocupados por la salud de este personaje, Mario Bergoglio, un argentino que es el único papa latinoamericano que ha tenido la iglesia católica, apostólica y romana hasta el día de hoy. Está grave, está enfermo, con un pronóstico reservado. No se sabe si vaya a sobrevivir. Y están ofreciendo rosarios completos en nombre de María, para que María, o de pronto al santo venezolano esto que acabaron de canonizar, lo sane. Lo sane. Espíritu Santo me dijo anoche que si él reconoce que el sanador, el médico eterno es Jesucristo, el Hijo de Dios, él será sano. Pero si no se arrepiente y no lo reconoce, ni la mediación de María, ni la mediación de Gregorio Hernández, el médico de los pobres en Venezuela, lo podrán sanar. Y yo no estoy aquí estigmatizando ni peyorizando a las personas que abrazan en el día de hoy, que según las estadísticas son acerca de 1.400 millones en el mundo. No estoy ridiculizándolos, no los estoy peyorizando, no les estoy mandando un mensaje de odio. Lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, porque yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, es superior a la tradición. Por encima de la tradición, por encima de cualquier dogma humano, está la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso?
Entonces, definitivamente Jesús tuvo una familia. Él era el primogénito, el hijo mayor. Cuando las escrituras se remiten a él como el hijo de una madre, en este caso María, le denominan el primogénito de María. Pero cuando se refieren a su relación con Dios, no le llaman el primogénito de María, le llaman el unigénito de Dios. Jesús es las dos cosas, porque Jesús es Dios y Jesús es hombre. Jesús es las dos cosas. Y para que usted y su familia puedan disfrutar de la mediación, el favor de Dios, usted tiene que reconocer que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Tu familia, tu destino personal, tienes que encomendárselos es a Él y no a ningún hombre o mujer o santo o santa, vivo o muerto. A su nombre. Continuemos. Jesús tuvo una familia y él era el primogénito de María. Tuvo otros hermanos y hermanas. La evidencia teológica lo prueba. Sin embargo, su familia no lo apoyó en su misión. Jesús tuvo que apoyarse en otros, porque los suyos no lo respaldaron, los suyos no lo recibieron. Amén. Tuvo una familia, pero lamentablemente su familia cercana, a pesar de que él fue enviado de Dios, que él fue declarado como el ungido, el Mesías, el Cristo, a pesar de eso, su familia de primera mano no lo apoyó. Su familia no lo respaldó. Su familia no creyó en ese llamado. Tampoco creyeron sus paisanos, sus hermanos de nacionalidad. Por eso Juan, uno de sus apóstoles, escribe: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a pesar de que Jesús no tiene el respaldo ni de sus hermanos, su pueblo, ni de su familia propia, él siguió adelante. Y él pudo decir allá en la cruz del Calvario, él pudo decir: consumado es. Lo que él declaró allí es que la obra y el propósito por el cual él nació se consumó, se alcanzó. Dios le dio a él toda la victoria. Por eso él es declarado nuestro Señor, porque en su nombre nosotros también tenemos victoria. Somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale un aplauso a ese maravilloso Señor y Salvador. Esto nos enseña a nosotros que cuando una persona tiene un llamado, los primeros que tienen que respaldarle, cuando una persona tiene un llamado y tiene que desarrollar una misión de parte de Dios, los primeros llamados a respaldar a esa persona, a apoyarlo, son su familia. Es su familia. No debes actuar como actuó el cuadro familiar de Jesús. Hasta de loco lo consideraron. Y no creas tú que esta visita que le están haciendo aquí sus hermanos, su madre, era para animarlo, para respaldarle, para apoyarle. No, el propósito era otro.
El propósito era recogerlo, de alguna manera detenerlo, porque ellos estaban siendo avergonzados. Ellos se sentían avergonzados porque este rabino era un rabino que tenía a todo el sistema religioso del judaísmo, lo tenía en contra. Este rabino era un rabino fuera de serie, era un rabino diferente. Este rabino incluso había sido excomulgado de algunas sinagogas, hasta de la propia sinagoga en donde él se crió, allá en Nazaret. Lo expulsaron. Y acá en Jerusalén no fue la excepción. Él fue rechazado. Cuando la Biblia dice que fue rechazado por los suyos, está diciendo que él no tuvo prácticamente ningún apoyo, sino solo el de sus discípulos. Pero a pesar de esa contrariedad, a pesar de esa contradicción, él siguió adelante y su misión la alcanzó, la completó. Alabado sea el nombre del Señor. Contra viento y marea, sin apoyo de su familia, consiguió su objetivo final. Continuemos. Este cuadro triste en la familia de Jesús nos muestra cómo en muchas ocasiones un siervo de Dios tiene que salir adelante con o sin el apoyo de sus familiares. Mas no debe ser esta la forma en que debe actuar la familia de un ministro en cuanto al llamado de uno de los suyos al santo ministerio. Nos preguntamos entonces cómo debe responder la familia de un ministro al enterarse que un familiar ha sido llamado a un ministerio por Dios. Primero, muy bien, estamos viendo que la forma de actuar del pueblo, los paisanos del Señor, y aún de su propia familia, no fue la forma correcta. Entonces nos preguntamos, ¿y cuál es la forma correcta? De eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Porque quiero darle una buena noticia. Dios sigue llamando hoy. Dios sigue llamando hoy. Y es posible que Dios llame a uno de los miembros de tu casa al sagrado ministerio. Es posible que Dios llame a cualquiera de los miembros de tu casa al sagrado ministerio. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tu hermano, tu hermana. Puede ser tu esposo, tu esposa. Dios sigue llamando hoy, porque la mies, la cosecha para este tiempo es mucha y los obreros son pocos. A su nombre. Entonces, ¿cómo es que debe actuar una familia cuando es consciente de que Dios hizo un llamado a uno de sus miembros? Número uno, debe apoyar al ministerio. Debe apoyar el ministerio. Dos, debe guardar buen testimonio. Deben guardar buen testimonio por causa del ministerio. Deben guardar un buen testimonio. Tres, debe confirmar y defender al que ha sido llamado por Dios. Debe confirmar, defender al que ha sido llamado por Dios. Confirmarlo, no desanimarlo, no rechazarlo, no resistirlo. Confirmarlo y animarlo, respaldarlo. Eso es lo que debe hacer. Así es que nos enfocamos entonces en la primera actitud. Debe apoyar el ministerio. Debe apoyar el ministerio. En forma espiritual. Así es. En forma moral, anímica, en forma económica. Dios ordenó a Israel sostener a sus hermanos los levitas con los diezmos. Amén. ¿En qué forma entonces? Cuando decimos que debe apoyar el ministerio, bueno, debe hacerlo en forma espiritual. Debe hacerlo en forma moral, debe hacerlo en forma anímica, debe hacerlo en forma financiera. De esta manera, ¿ven? Yo recuerdo cuando a mí el Señor me hizo el llamado al ministerio.
A mí quien me presentó el mensaje de salvación fue mi propia madre, que en paz descanse. Ya ella partió a la presencia del Señor en el año 2017. Dios la usó a ella. Y desde el momento en que Dios la usó a ella para presentarme el mensaje de salvación en Jesucristo, a mí Dios me hizo el llamado al ministerio. Pero yo estuve 5 años sacándole el cuerpo al Señor. Pero tenía una señora madre que era bien persistente en su oración. Y ella nunca dejó de clamar al Señor, porque cuando ella fue testigo del llamado que Dios me hizo, ella creyó en eso. Y si hubo una persona que me animó, hubo una persona que me respaldó, que me apoyó para que yo le sirviera al Señor de tiempo completo, fue ella. Dios la bendiga en su santo reino. Una madre de rodillas, mi amado hermano, es peligrosa para el adversario. Peligrosa. 5 años estuvo ella allí clamando. Nunca me desanimó. Nunca me dijo, eso no es para ti, tú eres un profesional, dedícate a tu carrera profesional. Jamás. Ella creyó y ella me apoyó. Junto con ella, mis hermanos, cuando yo dejé de sacarle el cuerpo al Señor, al ministerio, mis hermanos, cuando yo decido y me respalda una familia misionera y la organización cristiana con la que en ese momento yo estaba vinculado, me lanzan al ministerio, mis hermanos también me comenzaron a apoyar. La primera congregación que yo pastoreé no fue en mi ciudad nativa, fue en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, aquí en la costa caribe colombiana. Ahí estuve 1 año, pero cuando me regresé a Cartagena, estaba aún soltero. Luego empecé un proyecto misionero en una ciudad acá del sur del departamento de Bolívar, llamada Carmen de Bolívar. Y en ese proyecto misionero me estaba respaldando una familia misionera y la iglesia a la que yo pertenecía. Pero hubo un detalle. En ese momento ya yo tenía vista a la persona que iba a ser mi compañera, mi esposa. No estaba casado. Así es que ustedes podrán imaginarse ese proyecto misionero en la ciudad del Carmen de Bolívar. ¿Cómo fue? 10 meses, pero con el corazón dividido, ¿no? Y entregué esa obra y me regresé a Cartagena, mi ciudad nativa, Cartagena de Indias, para casarme. Porque me dijo el misionero que me estaba respaldando, no creo en los ministros solteros, así que usted se casa. Y me dijo, no ore más por una novia, ora por una esposa. Estando allá en el Carmen de Bolívar, una ciudad, un municipio que se encuentra más o menos a unos 1 hora 45 minutos de Cartagena.
yo también tuve el respaldo de mi madre. Tuve el respaldo de ella. Cuando me caso y estoy ya, como quien dice, embarcado en el proyecto matrimonial, mi esposa me comienza a respaldar. Y la primera congregación que yo pastoreo en Cartagena de Indias, los miembros de esa congregación, uno los puede contar cuando arrancamos, y eran los familiares de mi esposa y los familiares de este servidor, porque ellos también creyeron en el llamamiento al ministerio que el Señor nos había hecho. Nosotros nos casamos, año 1990, mi esposa y yo. Y ella empezó a acompañarme, no solamente como mi esposa, sino como la persona, la ayuda idónea en el ministerio. Y ella ayer testificaba que más de la mitad de sus años de vida los ha tenido que vivir como casada que como soltera. Y es cierto. ¿Qué es lo que estoy pretendiendo mostrarte con esto? El apoyo que yo recibí de mi familia cuando ellos se dieron cuenta que Dios me había hecho un llamamiento al sagrado ministerio. Mi familia fue mi apoyo al principio. Después, cuando yo comencé a pastorear otras congregaciones, algunos de ellos fueron también llamados al ministerio. Yo tengo en la actualidad, de mis hermanos, tengo dos que son ministros del evangelio de tiempo completo. Dos a los cuales también el Señor les hizo su llamado y se los confirmó. Mira, cuando Dios llamó a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes y les entrega a ellos este ministerio, ellos iban a atender el templo, iban a atender el ministerio, ellos iban a ser los mediadores entre Dios y su pueblo, la tribu de Leví. De esa tribu desciende Aarón y sus hijos. Dios les entrega a ellos este ministerio, pero Dios también le da la tarea y el mandamiento de respaldar y apoyar financieramente a la tribu de Leví, al pueblo. Ellos no iban y no recibieron tierras de la tierra prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob. No recibieron tierras, no recibieron ciudades, pero recibieron la bendición de ser los ministros del Señor en el santuario, los ministros del altar. Y al pueblo de Israel les instruyó el mandamiento de que sostuvieran financieramente a esta tribu, que los respaldaran financieramente. Mira, los primeros diezmos que nosotros comenzamos a recibir cuando empezamos a pastorear de tiempo completo, mi esposa y yo, fueron diezmos recibidos de nuestra familia. Pregunta del millón: ¿tienes algún pariente, tienes algún familiar que sea un ministro de Dios? Segunda pregunta: ¿le estás pagando los diezmos a ellos? Tus diezmos, que debes pagarlos al Señor, ¿estás pagándoselos
a estos que son tu familia? Porque ese es el patrón bíblico. Eso es lo que la Biblia enseña. Y yo tengo que creer y obedecer lo que la Biblia enseña, no lo que otros sistemas de gobierno o de administración financiera han establecido. Yo tengo que creer lo que dice la Biblia y obedecer lo que dice la Biblia, antes que lo que digan los hombres. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Número 2. Debe guardar buen testimonio. Deben guardar buen testimonio. La familia del ministro debe guardar buen testimonio. Y no me refiero solo a la esposa y a los hijos. Esos son los más cercanos en la familia. Sino también los que están más allá de ese círculo íntimo. Sus hermanos, sus padres, sus tíos, ¿ven? Sus primos. Todos deben guardar buen testimonio para que el ministro, que es tu familia, no sea agredido, difamado, o su imagen ministerial, su estatus ministerial sea manchado por una mala conducta ética de su familia. Escuchemos. Por razón de la ética ministerial al interior del reino y al exterior del reino. Por razón de la autoridad espiritual, por amor a la familia de Dios. Muy bien. ¿Por qué debes guardar buen testimonio? Ahí te estoy dando 3 motivos. Número 1. Por razón de la ética en el ministerio. La ética es la ciencia que está atenta a la conducta, al proceder de una persona. Cuando hablamos de la ética ministerial, estamos hablando de la ética, la conducta con la que debe proceder un ministro. ¿Cómo queda el testimonio, cómo queda la autoridad de un ministro cuando su familia no tiene una buena conducta? Mira, a los ancianos, a los obispos, se les manda que tengan a sus hijos en sujeción, que tenga a su esposa en sujeción, porque quien no puede administrar su casa, ¿cómo cree que puede administrar la casa de Dios? Por eso es que un ministro del Señor debe tener una familia con un buen testimonio, porque eso avala la autoridad espiritual que tiene esa persona. Pero si su familia no lo apoya en ese sentido, si su familia tiene una mala conducta al interior del reino, en la iglesia o fuera de la iglesia, eso va a menoscabar la autoridad espiritual que tiene esa persona. ¿Quién va a creer, por ejemplo, en la autoridad espiritual de un ministro de Dios cuyos hijos tienen un testimonio pésimo? Y me refiero a los hijos que están bajo su casa, no los que ya son mayores de edad. Los que son mayores de edad ya fueron criados, ya fueron enseñados, ya fueron instruidos, y a lo mejor cada uno de ellos ya no está ni siquiera bajo el techo de su papá. Bien, con esos la responsabilidad del ministro ya se cumplió. Ahora le toca es a ese hijo, a esa hija, a ese pariente que está fuera de la casa, le toca la responsabilidad de mantener su testimonio fiel. Pero mientras que usted está criando y usted está tutelando a sus hijos, a su esposa, usted debe estar sujeto a esa persona y debe dar un buen testimonio para que la autoridad que tiene, el estatus que tiene esa persona, no sea menoscabado.
Cuando decimos al interior del reino, nos estamos refiriendo al interior de la iglesia, al interior de su casa. Cuando nos referimos al exterior del reino, nos estamos refiriendo a los que están fuera de la iglesia, a esa inmensa nube de testigos que nos están observando a nosotros para ver cómo es que vive el pastor y la familia del pastor. Y si ven, por ejemplo, un mal testimonio, si ven un mal proceder, una mala conducta, dice, ya tú ves por qué es que yo no creo en ese pastor. Usted sabía que hay gente en la calle que nos está observando a ver dónde nosotros resbalamos, a ver dónde es que caemos, a ver dónde es que la puerca, como decimos aquí en nuestro medio, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Sabe usted que sus vecinos están pendientes a los negocios que usted hace? ¿Sabe usted que los vecinos que usted, incluso sus familiares, sus parientes lejanos, están atentos a ver a quién le debe usted, a quién no le debe? Y especialmente aquellos que no son creyentes están atentos, ¿ve? Para que cuando tú llegues allá a tocarle la puerta a tu primo, a tu pariente, a tu tío, que no es creyente, te diga, ajá, y tú no, y que crees en el Dios que prospera, que bendice y que te hace rico, te hace millonario. ¿Tú que vienes aquí? Si yo soy el que debiera buscar allá. Y te cierra la puerta y blasfema así del nombre del Señor. Ellos están atentos. Cuando mi esposa se convirtió al Señor, sus familiares, sus parientes más cercanos, con los que ella se crió, llegaron a decir, perdimos a Diana, la perdimos. Porque ella se apartó de ellos. Ellos no se convirtieron al Señor, pero ella sí estaba convertida, consagrada y casada con un pastor. Y la invitaban y la tentaban a hacer cosas que no eran agradables al Señor, y ella se negaba. Ellos terminaron diciendo, perdimos a Diana. En cierto modo es cierto, cuando tú te conviertes al Señor, el Señor trae división a tu casa. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Bueno, habrán algunos que, como tú, creerán y se convertirán al Señor, pero habrán otros que no. Y el Señor lo dijo clarito, a veces los enemigos tuyos no están fuera de tu casa. A veces los enemigos están dentro de tu propia casa, ahí entre tu propia familia. A su nombre, a su nombre. Es ahí donde tú tienes que mirar el ejemplo que nos dio el Señor. Mira que los adversarios del Señor ni siquiera eran los que estaban fuera de su casa. Los mismos hermanos, medio hermanos de él, los mismos. Y su propia madre, que había recibido una revelación celestial, angelical, acerca de quién era su hijo. Y sin embargo, bastaron 12 años nada más para ella olvidarlo. Porque a los 12 años de edad, cuando a Jesús lo llevan al templo a celebrar su ceremonia de Bar Mitzvah, sus padres lo perdieron de vista. Jesús no sabía y era consciente de quién era, cuál era su misión. Y cuando lo encuentran después de 3 días de regreso, María, dice las Escrituras, que cuando Jesús, de una manera muy respetuosa, les dice que los que estaban perdidos eran ellos y no él, dice el texto bíblico, Lucas capítulo 3, que ella guardaba en su corazón todas estas cosas. Las guardaba en su corazón. 12 años. Bueno, de los 12 a los 30 pasaron 18 años más. Y Jesús se convirtió en un poderoso rabino, un poderoso maestro de las Escrituras.
reconocido nacionalmente, reconocido aún por naciones, por gente extranjera. Él fue reconocido como un gran rabí, un gran rabino, un gran maestro de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que él, siendo rechazado, odiado, despreciado, con todo y eso, él siguió adelante porque él sabía. Pero María lo había olvidado. Y aquí vemos ahora a María encabezando a sus hijos, al resto de los hermanos del Señor, para tratar de detenerlo. Se le olvidó a María quién era Jesús. Se le olvidó. Se le olvidó. Discúlpenme aquellos que creen que María es intercesora y que María es la madre de Dios, pero María es una pecadora más como cualquier mujer. Eso sí, una mujer piadosa al extremo que Dios le escogió a ella para ser la portadora de su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ella necesitó también de el Salvador, necesitó del médico del alma, y lo declaró a él como Señor. La sierva del Señor, así lo declaró ella. Pero aquí vemos a María en una crisis de fe, y a sus hermanos, los hermanos de Jesús, los vemos en una crisis de fe, porque ellos nunca pudieron reconocer, mientras que Jesús estuvo con ellos en vida, nunca lo pudieron reconocer como el Mesías. Jamás, jamás. Continuemos. Tercero, Número 3. debe confirmar y defender al que ha sido llamado por Dios. Confirmarlo y defenderlo. No atacarlo, ni menospreciarlo, ni ridiculizarlo. Vea, ahora y que pastor, después que hizo y deshizo, ahora y que dándose golpes de pecho y dándonos a nosotros ejemplo de moral. Yo sé quién eres tú. A mí me decían eso algunos tíos. Gracias a Dios, algunos de esos que no creyeron en el llamado que Dios me hizo al principio, hoy en día son creyentes y están buscando al Señor y están recibiendo consejo, instrucción, palabra de que dijeron: yo sé quién eres tú. Otro me dijo: ¿quién te crees que eres tú? Cuando yo le hablé de que tenía que arrepentirse y buscar al Señor. Mi abuela, que en paz descanse, también. Y ella inclusive me dijo que yo no había nacido para eso. Cuando yo le dije que yo quería servirle al Señor, que yo era un ministro, ella me dijo: tú no naciste para eso. Tú vas a ser el presidente de Colombia. Y yo le dije eso. Vea, mi papá, que gracias a Dios todavía está vivo, aunque está enfermo, está con una enfermedad de estas terminales, Alzheimer. Cuando yo me convertí al Señor, él me dijo: listo, te vas de aquí de la casa, y que te sostenga, que te mantenga la iglesia. Me echó de la casa. Me echó de la casa. No creyó tampoco. Hoy, años antes de que a él se le declarara esa enfermedad maligna, ¿sabe cómo me decía él? Aquí viene mi hijo, el obispo. A mí nunca nadie me había llamado así, pero él me llamó así. Estuve visitándolo en estos días
y le dije que me bendijera. Y él, en medio de su laguna, en medio de su pérdida, él oró, puso su mano sobre mí y me bendijo. Dios te bendiga, hijo, me dijo. Yo le tengo que dar gracias al Señor por mi familia, mi amado hermano. Usted también debe hacerlo. Aunque hoy no crean en ti, aunque no crean en el cambio que el Señor ha hecho en ti, bendígalos, siga honrándolos, y sobre todo a sus padres, porque es un mandamiento con promesa. Amén. Respetando el llamado, porque fue la voluntad de Dios, María lo sabía. María sabía que Jesús había sido llamado para ser el Salvador. Nació para ser el Salvador. Ella lo sabía. Pero ella llegó un momento en que tuvo una crisis. Ella le perdió el respeto a ese que era Dios, el Hijo, delante de ella. Pero si tú quieres confirmar a esta persona, tú debes respetar su llamado. Debes respetarlo. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice a esta comunidad de iglesia, les dice que él a Cristo lo había conocido personalmente, no como su paisano, ¿me entiende? No como un judío más de nacionalidad, sino que él lo había conocido como Dios y como un hombre glorificado, y que de esa misma manera los que habían sido familiares del Señor por sangre y carne también debían verlo así. Y de hecho, la historia nos confirma que una vez que Jesús muere, resucita y asciende al Padre, sus hermanos y su mamá se convirtieron al Señor. Su hermano Santiago llegó a ser el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Y entre los primeros a los que se le apareció el Señor Jesús resucitado fue a su hermano Jacobo o Santiago. Otro de sus hermanos, Judas, también llegó a ser un poderoso dirigente en la iglesia primitiva. Posiblemente la segunda epístola de Juan fue dirigida a María, la madre de Jesús, a sus hermanos y hermanas que eran creyentes. A su nombre. No desistas, hermano. No tires la toalla con tu familia, aunque te rechacen. Continúa orando, continúa llevándolos al altar, que a su tiempo Dios se acercará a ellos, los atraerá hacia sí. Alabado sea el Señor. Honrándole como un siervo de Dios. Jesús, Hónrale como a un siervo de Dios. La dignidad más grande que una persona puede tener no es la de llegar a ser el científico más famoso, el político más afamado, más reconocido, el presidente más aclamado, más aplaudido. No, mira, la dignidad más grande que un ser humano puede tener es la de ser llamado un siervo de Dios. Esa es la profesión superior. Y no lo es porque sea algo profesional, sino porque es una vocación. Es una vocación de servicio. Alabado sea el Señor. Así es que vale la pena servir al Señor, hermano. Vale la pena. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Dígale al Señor que lo llame, porque el que anhela un obispado, buena obra desea. apreciando su vocación sacerdotal, Jesús era un rabino. El ministerio es una vocación de servicio. El ministerio es una vocación digna. El ministerio no es un escapismo social o psicológico. Jesús pudo ejercer otra profesión con éxito, pero renunció a todo.
Amén. Él renunció a todo con tal de ser el siervo de Dios. Hay gente que cree que servirle a Dios es poca cosa. Y no, están equivocados. Algunos incluso creen que uno se mete a pastor es por voluntad propia. Mire, ya le estoy contando. Yo nunca quise ser un pastor, un ministro del Señor, nunca. Yo soy profesional. Yo tengo estudios profesionales en administración de empresas de la Universidad de Cartagena. Y en el momento en que Dios me hace el llamado, aunque yo dudé 5 años, di vueltas y vueltas, hubo el momento en el que Dios me cerró todas las puertas y la única que me quedó abierta fue la del servicio, la del ministerio. Y me rendí, le dije al Señor, aquí estoy. Eso sí, si yo te voy a servir a ti, sosténme tú. Págame todos mis gastos. Sosténme tú. Y Él me prometió sostenerme. Y hoy en día, después de 40 años de trayectoria ministerial, yo puedo decirte que Dios es fiel. Él no te paga los 15 ni los 30, pero de que paga, paga. Alabado sea el nombre del Señor. Puedo cantar como un salmista, un adorador que es hijo del pastor que a mí me encomendó y me recomendó. Él se llama Eufredo Daniel Ripoll Polo. Él canta una canción, Jehová me sostiene, y una de sus estrofas en la canción dice que él podía darle gracias a Dios porque hasta el día de hoy él está sirviendo a Dios en un ministerio como adorador, como salmista internacional. Él dice, hasta el día de hoy yo no me he acostado sin comer. Te puedo dar el mismo testimonio, mi hermano. Ni cuando estaba soltero, ni después que me casé. Nunca Dios me ha dejado acostarme a mí sin probar un bocado de comida, mi hermano. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos le creen a Dios? Cuando Él te da la visión para el ministerio, también te da la provisión. Nunca olvide eso. El mismo Dios que da la visión también da la provisión. Y si no ves la provisión al principio, persiste. No desistas. Insiste. Si es llamado de Dios, Dios te va a proveer en su momento. En su tiempo Dios te va a proveer. A su nombre. Jesús compara la situación de sus paisanos y su familia con los que oían y hacían la voluntad de su Padre Celestial. Los primeros fuera de su casa y los segundos dentro. Amén. Amén. ¿A quién comparó el Señor con los primeros? Es decir, con su familia. ¿Y a quién comparó el Señor con aquellos que no eran su familia? Mira, los que eran su familia de sangre los fueron a buscar y le dijeron, allá afuera están tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan. ¿Qué hizo él? Se dirigió a los que estaban allí oyéndolo y dijo, mi padre, mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Es decir, a los que no eran su familia de carne y sangre, a eso los llamó sus hermanos, su familia, su padre y madre. ¿Qué es lo que el Señor aquí nos está tratando de dar a entender? ¿Tú sabes quién es tu verdadera familia? No son tus parientes, no son tus hermanos de sangre y carne. Tu verdadera familia es la familia de Dios. Y esa familia es tu verdadera, porque es que esa familia va a trascender los límites del espacio y del tiempo. Y más allá de esta tierra, más allá del sol, allá en la eternidad, tú serás mi hermano, mi hermana. Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya.
Así que tu verdadera familia son los que hacen la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre Celestial? Concluimos. Concluimos. Los familiares de Jesús se escandalizaron con él y lo tenían por loco. Mas cuando Jesús murió y resucitó para ser exaltado al cielo, María, su madre y sus hermanos creyeron en él y le honraron como al Hijo de Dios. ¿Cómo reaccionaría usted si en su hogar Dios llama al ministerio a uno de los suyos? ¿Lo apoyaría, lo defendería, lo confirmaría en su llamado? ¿Amaría usted la obra de Dios hasta el punto, si es posible, perder a uno de los suyos? Son preguntas que espero que Dios le ayude a responder. La familia debe ser apoyo fundamental al ministro y no un tropiezo. No dejemos que los nuestros se desanimen ni tengan que morir para reconocer que fueron llamados por Dios. Recordemos las palabras del insigne conquistador de la tierra de Canaán. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Estimulemos a nuestros hijos a que sirvan al Dios vivo. Es un privilegio y una gran honra. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Se acuerdan de quién dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Te acuerdas quién lo dijo? El patriarca Josué. Él se aseguró de eso, de que él y su casa sirvieran al Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.